La llegada del objeto interestelar Atlas de 3 ojos al sistema solar interior ha captado la atención de astrónomos de todo el mundo. Pero lo que ha generado aún más fascinación en los últimos días es la detección de lo que parece ser una forma de estabilización de chorro giroscópico en su movimiento, algo que rara vez, o nunca, se asocia con los cometas. A medida que investigadores de la NASA, junto con equipos que utilizan diversos telescopios y observatorios, continúan examinando a este inusual visitante, ha comenzado a emerger una inesperada capa de complejidad. El cometa no solo se mueve a velocidades extremas en una trayectoria hiperbólica que, sin duda, indica orígenes más allá del sistema solar, sino que también muestra flujos de salidas similares a chorros, una notable estabilidad rotacional y un comportamiento que desafía los modelos cometarios estándar. Antes de comenzar, recuerde darle a me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones. Desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025 por el Observatorio Atlas, Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, en Chile, Atlas 3 sí ha estado bajo observación constante. Incluso los detalles iniciales fueron asombrosos: un objeto interestelar, libre de la atracción gravitatoria del Sol, desplazándose por el espacio a velocidades superiores a los 200 km por hora. Pero más allá de su trayectoria y velocidad, lo que ahora despierta la intriga científica son los procesos físicos que ocurren en su interior y a su alrededor. Los chorros de material que brotan del núcleo y las sutiles señales de que éste se comporta con estabilidad rotacional, casi como si actuara como un giroscopio en el vacío, desconciertan a los especialistas. Normalmente, cuando la luz solar calienta la superficie helada de un cometa, la sublimación provoca la erupción de gas y polvo, un fenómeno bien conocido. Sin embargo, con el Atlas de 3 ojos, este proceso familiar parece amplificado, altamente organizado y mucho más desconcertante. Las observaciones muestran un chorro muy direccional que se dispara hacia afuera en una línea que sorprendentemente forma un ángulo hacia el Sol. Una visión inusual, ya que las eyecciones de los cometas generalmente fluyen lejos de la luz solar debido a la presión de la radiación y el viento solar. Aún más curioso es que la orientación de este chorro parece estable, y la rotación del cometa podría estar fijándolo en su lugar, casi como si el núcleo y su entorno inmediato se comportaran como un sistema giroscópico que mantiene un momento angular constante. Aquí es donde la idea de la estabilización giroscópica del chorro cobra relevancia. Si imaginamos el núcleo y la coma como una estructura giratoria, entonces un chorro que erupciona desde un punto fijo normalmente debería cambiar el estado de rotación del cometa. Pero si el chorro permanece firmemente alineado y persistente, la única explicación razonable es que el cuerpo en rotación ha alcanzado una configuración estabilizada, similar a la de una peonza que gira lo suficientemente rápido como para resistir pares externos. Una nota de investigación propone que si la coma se ioniza lo suficiente, las interacciones con los campos magnéticos y el plasma podrían generar un efecto estabilizador, ayudando a la rotación a resistir perturbaciones como el viento solar o las eyecciones de masa coronal. Las imágenes muestran el chorro de 3 y Atlas extendiéndose quizás decenas de miles de kilómetros desde el núcleo. Una estimación alcanza alrededor de 10,000 km o más. Pero el tamaño del chorro no es la anomalía principal. Lo que destaca es la dirección precisa e inquebrantable del flujo de salida y el hecho de que su fuente permanece ligada a una región del núcleo en lugar de cambiar o desvanecerse, como es común en la mayoría de los cometas. Típicamente, los chorros aparecen y desaparecen. Se desplazan a través de la superficie y cambian de orientación a medida que el núcleo gira o evoluciona. La estabilidad aquí sugiere una característica interna más profunda o un mecanismo continuo que mantiene este chorro alineado incluso mientras el objeto se desplaza por el espacio a velocidades extremas. Combinada con su origen interestelar, esta estabilidad explica por qué los científicos están entusiasmados. Dado que este objeto se formó fuera del sistema solar, su composición, historial de exposición a la radiación y resiliencia estructural difieren drásticamente de los cometas nacidos en nuestro vecindario. Por lo tanto, el comportamiento del chorro y del giroscopio podría ofrecer información no solo sobre la física cometaria, sino también sobre el comportamiento de cuerpos que han viajado largas distancias y se han forjado en entornos estelares completamente diferentes. Si el núcleo ha logrado mantener un giro y una estructura coherentes tras incontables años de deriva por el espacio interestelar, eso en sí mismo es asombroso. Analizando con más detalle, el chorro parece originarse en una región que constantemente mira al Sol, lo que sugiere que el calentamiento solar sin duda está involucrado. Sin embargo, su orientación inmutable implica que el eje de rotación del núcleo está alineado de alguna manera con la fuente del chorro. Una posibilidad es que una bolsa específica de hielo volátil superficial o subsuperficial, o una fisura estructural,
se caliente continuamente a medida que el cometa se acerca al perihelio, y que esta región activa se encuentre alineada con el eje de rotación, produciendo un chorro constante orientado hacia el Sol. Incluso para los cometas del sistema solar, tal configuración sería inusual. En el caso de un cometa interestelar, se vuelve extraordinaria. El comportamiento giroscópico apunta a una fuerte conservación del momento angular en condiciones donde fuerzas como la radiación, el viento solar y la desgasificación deberían alterar significativamente el movimiento. El hecho de que TRES y Atlas parezca mantener la dirección de su chorro y su eje de rotación sugiere que su vector de momento angular es altamente estable. Esto plantea preguntas sobre su estructura. ¿Es el núcleo esférico o aplanado? ¿Contiene estructuras de soporte internas que permiten una rotación constante? ¿Interactúa el entorno de coma o plasma circundante con los campos magnéticos solares de una manera que refuerza la estabilidad? ¿Podría la ionización estar generando efectos magnéticos que actúen como un volante estabilizador? Tales observaciones requieren un análisis más profundo para considerar implicaciones más amplias. En primer lugar, si los cometas interestelares pueden preservar este nivel de integridad estructural y rotacional, nuestra comprensión de la supervivencia de los cometas y su evolución a largo plazo podría requerir una revisión. La mayoría de los cometas experimentan ciclos de erosión, fragmentación, cambios de rotación y volteo caótico. Sin embargo, TRES y Atlas parece haber conservado un giro fuerte y un mecanismo de chorro activo a pesar de posiblemente viajar durante millones de años a través del espacio profundo. Esto podría significar que los grandes cuerpos helados de otros sistemas estelares pueden perdurar mucho más tiempo y almacenar características estructurales que se activan drásticamente al entrar en el entorno de una nueva estrella. En segundo lugar, la presencia de un chorro estable y alineado con el eje podría permitir a los investigadores tratar el cometa como un experimento natural para la física rotacional. Al medir el momento angular, estimar las fuerzas del chorro y rastrear las desviaciones de trayectoria resultantes, los científicos pueden inferir la distribución de masa interna, el momento de inercia, el periodo de rotación y posiblemente incluso la estratificación interna o los vacíos. Estas pistas ayudan a revelar si dichos objetos son bloques sólidos, grupos débilmente unidos o cuerpos estructurados moldeados por tensiones durante la formación o eyección. En tercer lugar, los cometas interestelares como TRES y Atlas actúan como muestras remotas de sistemas estelares distantes. Aunque no podemos extraer material físicamente de ellos, estudiar la química de su coma, la mecánica de sus chorros, su rotación y su respuesta al Sol nos proporciona información indirecta sobre los entornos en los que se formaron. Un chorro persistente y estable puede indicar canales o fisuras internas formadas por ciclos de calentamiento cerca de su estrella original, lo que permite a los científicos inferir aspectos del pasado de ese sistema estelar. En este caso, otra observación importante, asociada al chorro giroscópico, es la presencia de aceleración no gravitacional en el perihelio. La trayectoria del cometa muestra ligeras desviaciones respecto a lo que la gravedad predeciría por sí sola, lo que significa que el empuje del chorro está alterando su curso. Un chorro estable implica un vector de empuje estable, lo que permite medir la fuerza acumulada a lo largo del tiempo. Dada la inmensa velocidad del objeto y su trayectoria de escape hiperbólica, esto crea una oportunidad sin precedentes para cuantificar las fuerzas de desgasificación de un visitante interestelar. Estas mediciones podrían refinar la forma en que modelamos los ciclos de vida de estos cuerpos al encontrarse con nuevas estrellas. La persistencia de un chorro fijo también sugiere durabilidad interna. A medida que el chorro continúa erosionando la misma región, el hecho de que esta área conserve su orientación significa que el núcleo debe tener una rigidez y masa considerables. No se deforma ni se desplaza fácilmente, resistiendo los comportamientos caóticos que muchos cometas exhiben bajo el calentamiento solar. Los cometas del sistema solar a menudo experimentan cambios de rotación o incluso se tambalean de forma impredecible bajo una fuerte desgasificación. Sin embargo, el Atlas de 3 ojos se ha mantenido notablemente constante. Esto sugiere que los cometas interestelares podrían poseer propiedades físicas distintas a las de los que nacen en nuestro propio sistema. Si estos objetos llegan ya girando en configuraciones estables y las mantienen a través del intenso calentamiento, entonces su eyección de sus sistemas estelares anfitriones podría haberlos dejado con estados de rotación robustos que sobreviven a través de escalas de tiempo cósmicas. Esto también tiene consecuencias para la planificación de futuras misiones. Si la humanidad alguna vez intenta interceptar objetos interestelares como TRES y Atlas, saber que los chorros pueden alinearse predeciblemente con un eje de rotación ayudaría a los ingenieros a planificar trayectorias, estrategias de muestreo y modelos de riesgo.
en lugar de considerar los cometas interestelares como escombros impredecibles. Los diseñadores de misiones podrían tratarlos como cuerpos activos pero estables con una física previsible. La estabilidad prolongada del chorro también garantiza que la misma región activa pueda monitorearse repetidamente, una ventaja científica para campañas de observación de larga duración. Al observar la misma región de chorro durante un periodo prolongado, los investigadores pueden rastrear variaciones en la emisión, la composición química, la temperatura y la forma bajo una geometría de observación relativamente constante. Los experimentos con esta estabilidad geométrica a largo plazo son extremadamente raros en estudios de cuerpos pequeños. Esto convierte a Atlas de 3 ojos en un potencial laboratorio natural para examinar cómo se desarrollan los chorros sostenidos, cómo cambian a medida que el objeto se aleja del Sol y cómo su estabilidad rotacional responde a la pérdida de masa continua. El contexto astrofísico es igualmente importante. Los cometas interestelares como Atlas de 3 ojos son extraordinariamente raros. Este es solo el tercer objeto interestelar confirmado. Detectar la estabilización de chorros giroscópicos en uno de estos pocos casos marca un avance significativo, ampliando los límites de nuestra comprensión. Desafía la visión obsoleta de los cometas como simples cuerpos caóticos que desgasifican y, en cambio, apunta a objetos reguladores dinámicos más profundos e intrincados que se originan más allá de nuestro sistema solar. También plantea preguntas: ¿es esta estabilidad una característica exclusiva de Atlas de 3 ojos? ¿O podrían los próximos visitantes interestelares mostrar un comportamiento similar? ¿Podría el fenómeno estar relacionado con el lugar de nacimiento del cometa, su edad, su composición o el mecanismo por el cual fue expulsado de su sistema estelar original? ¿Es posible que ciertos cometas interestelares estén predispuestos a activar estructuras de chorro estables al acercarse a una nueva estrella? Desde una perspectiva composicional, la evidencia muestra cada vez más que 3 y Atlas dista mucho de ser ordinario. Las mediciones revelan un elevado nivel de dióxido de carbono en relación con el agua en la coma, un contenido significativo de níquel en sus emisiones de polvo y gases, una configuración anticola y otros indicios de una disposición interna inusual. La presencia de estabilización de chorros junto con estos factores sugiere una relación entre la composición del material interno, la longevidad de las regiones superficiales activas y el comportamiento rotacional. Una alta fracción de CO podría permitir chorros sostenidos impulsados por sublimación con una mínima alteración de las capas de hielo circundantes. La abundancia de níquel podría influir en la interacción magnética dentro del plasma ionizado que rodea el núcleo. La combinación del comportamiento anticola y del plasma podría ayudar a establecer condiciones favorables para la estabilidad giroscópica. Sea cual sea el mecanismo exacto, la correlación merece un estudio más profundo. A mayor escala cosmológica, la capacidad de un objeto interestelar de penetrar en un entorno estelar, mantener chorros activos, preservar la estabilidad rotacional y exhibir una notable aceleración no gravitacional implica que dichos cuerpos pueden modificar lentamente sus trayectorias de forma sutil pero significativa. Esto podría influir en el comportamiento y la distribución a largo plazo de los objetos interestelares errantes. Quizás su giro, forma y trayectoria evolucionen al encontrarse con diferentes sistemas estelares, alterando su detectabilidad y su comportamiento a lo largo del tiempo. Si un chorro puede aplicar suficiente fuerza continua para crear cambios de trayectoria mensurables, los futuros sistemas de detección y predicción podrían necesitar incorporar fuerzas no gravitacionales al estimar las trayectorias y las características físicas de los cuerpos interestelares entrantes. Desde el punto de vista observacional, los hallazgos de 3 y Atlas resaltan la importancia de las campañas coordinadas, multiplataforma y multilongitud de onda. El chorro se documentó mediante instalaciones terrestres, incluyendo el telescopio gemelo de 2 metros del observatorio TED, así como instrumentos espaciales. El seguimiento de la orientación del chorro, su visualización nítida y la determinación del estado de rotación del núcleo dependieron de esfuerzos bien sincronizados. Sin imágenes de alta resolución, monitoreo continuo y modelado de trayectorias, el comportamiento del chorro giroscópico podría no haberse reconocido jamás. Esto subraya la necesidad de programas de observación rigurosos, especialmente aquellos que monitorean posibles sistemas de impacto terrestres como Atlas. Una conclusión clave es que el comportamiento de los cometas interestelares podría no ajustarse perfectamente a lo que sabemos sobre los cometas del sistema solar. Nuestros modelos sobre cómo se encienden los chorros, cómo las fracturas superficiales distribuyen la actividad, cómo la rotación se acopla con la desgasificación y cómo los núcleos soportan el calentamiento podrían requerir una revisión.
El marco tradicional de un núcleo giratorio que produce ráfagas aleatorias de actividad podría necesitar una ampliación para incluir el comportamiento de chorros de eje fijo y la estabilización giroscópica que implica interacciones de plasma y acoplamiento magnético. El hecho de que TRES y Atlas muestre dicho comportamiento sugiere que podrían aguardarnos descubrimientos similares, enriqueciendo la compleja intersección de la ciencia de los cometas, la astrofísica y la física del plasma. Otro aspecto interesante se relaciona con la interacción del chorro con el viento solar y los campos magnéticos. Un chorro estable alineado con el eje de rotación implica que el polvo y el gas expulsados producen continuamente una estructura de plasma que interactúa con el campo magnético interplanetario. Si el núcleo gira, el material que escapa podría generar una envoltura en espiral o un patrón de influencia magnética que contribuye a mantener la estabilidad direccional del chorro. En esencia, el cometa podría comportarse como un giroscopio de plasma autoorganizado, en el que la rotación, el flujo de salida, la ionización y las fuerzas magnéticas mantienen colectivamente una orientación fija. Si bien es especulativo, este concepto abre nuevas posibilidades para comprender cómo los cuerpos pequeños pueden incorporar el comportamiento electromagnético en su movimiento. Esto no es un mero interés teórico. Comprender cómo interactúan los chorros, la rotación y la estabilidad en objetos como TRES y Atlas mejora nuestra capacidad para modelar sus trayectorias, anticipar la pérdida de masa, medir la resistencia estructural y diseñar misiones, ya sean sondas robóticas o campañas de observación, para estudiar o interceptar dichos cuerpos. Para la defensa planetaria, estas consideraciones son importantes si un cuerpo interestelar se proyectara alguna vez en una trayectoria amenazante. Aunque TRES y Atlas no se acercará a menos de 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, los conocimientos obtenidos contribuyen a sistemas más amplios de monitorización de objetos locales e interestelares. La necesidad de detectar y confirmar la estabilidad de los chorros también enfatiza que los astrónomos deben evaluar más que el brillo o la longitud de la cola, deben buscar la direccionalidad de los chorros, los patrones de rotación y la coherencia estructural. Algunos investigadores han estimado un periodo de rotación de aproximadamente 16 horas más menos 0,01 para el núcleo de TRES y Atlas, lo que indica un estado de giro altamente estable y cuantificable. Esta medición proporciona una base para correlacionar la sincronización de las emisiones del chorro con el ciclo rotacional, lo que permite un estudio en profundidad de cómo la región activa se alinea con el eje de giro y cómo el par de desgasificación influye en la rotación a lo largo del tiempo. En este sentido, TRES y Atlas se está convirtiendo en una especie de piedra de Rosetta para interpretar el comportamiento de los cometas interestelares. No porque revele ingeniería o vida extraterrestre, aunque han circulado ideas especulativas, sino porque obliga a los científicos a revisar los principios físicos que rigen los cuerpos pequeños. El concepto de estabilización de chorros giroscópicos impulsa la investigación hacia un dominio donde la rotación, los efectos del plasma y la sublimación interactúan de formas inesperadas pero físicamente coherentes. Fomenta la colaboración entre la astronomía, la ciencia de los cometas, la física del plasma y la ingeniería aeroespacial. En un sentido filosófico más amplio, el encuentro con un objeto de otra estrella que aún conserva rotación coherente, actividad de chorro y estabilidad estructural sirve como recordatorio de que leyes físicas consistentes dan forma a los mundos en toda la galaxia. Demuestra que las mismas fuerzas que esculpen los objetos de nuestro sistema solar operan en otros lugares, y que remanentes de sistemas distantes pueden entrar al nuestro con rastros intactos de su pasado. Vincula nuestro vecindario solar con la galaxia más grande de una manera tangible y empírica. Con esto en mente, la atención se centra ahora en observar el comportamiento de Atlas de tres ojos a medida que se aleja del Sol, cómo el chorro disminuye o se transforma, si la rotación cambia y si el efecto giroscópico persiste. A medida que disminuye el calentamiento solar, la sublimación se desvanece y el par de salida disminuye. Sin embargo, si el chorro permanece alineado incluso cuando su fuerza disminuye, esto sería muy revelador. Implicaría que, una vez establecido, el eje del chorro permanece fijo debido al anclaje estructural dentro del núcleo y a la estabilidad interna subyacente. Por estas razones, la detección de un chorro estabilizado giroscópicamente en Atlas 3 representa mucho más que una anomalía curiosa. Marca un momento significativo en nuestra creciente comprensión de los cuerpos pequeños de más allá de nuestro sistema solar. Ofrece una visión de la mecánica de los visitantes interestelares, la persistencia de los cuerpos helados, la interacción entre la rotación y el flujo de salida, y el comportamiento del campo de plasma que pueden exhibir los cuerpos pequeños. Desafía, agudiza y, en ocasiones, revierte nuestras suposiciones sobre el comportamiento de los cometas,
instando a la comunidad científica a refinar sus modelos y ampliar las estrategias de observación. El viaje de TRES y Atlas será monitoreado, analizado y debatido continuamente. Sin embargo, la detección de actividad estable en Chorro marca un momento decisivo. Nos recuerda que el próximo huésped interestelar será examinado no solo por su órbita y composición, sino también por sus características dinámicas, giro, orientación, flujos de salida y cualquier indicio de arquitectura interna oculta. En ese sentido, TRIA y Atlas es tanto una alarma como una oportunidad. Demuestra que los objetos de las profundidades del espacio no son rocas inertes y aleatorias, sino entidades activas que interactúan con el entorno de una estrella. Preservan su estructura interna y muestran comportamientos persistentes que podemos observar, simular y de los que podemos aprender. Futuras misiones, campañas telescópicas y planes de observación se basarán en este evento como caso de estudio. Un cometa que entró en nuestro sistema presentó un chorro estable alineado con su eje de rotación, resistió perturbaciones externas y continuó su trayectoria. La naturaleza giroscópica de su flujo de salida sugiere cohesión interna e integridad rotacional, y sugiere nuevas líneas de investigación. Debemos observar, medir y modelar para ampliar nuestra comprensión de lo que los cometas, ya sean interestelares o con destino al sistema solar, pueden revelar sobre los procesos físicos, la formación y la evolución a través de la galaxia. El chorro estabilizador en TRES y Atlas continúa generando interpretaciones que van mucho más allá de la sorpresa inicial por su descubrimiento. Cada vez es más convincente cómo este comportamiento se vincula con preguntas sobre la identidad mecánica de los objetos interestelares, sus historias evolutivas y los regímenes físicos extremos que soportan mientras migran a través de diversos vecindarios estelares. A medida que se acumulan más datos, el cometa pasa de ser una curiosidad astronómica a un ejemplo dinámico que muestra cómo responde el material de sistemas alienígenas cuando se expone a las condiciones energéticas de una nueva estrella. Su chorro, de dirección constante e indicativo de un mecanismo interno profundamente arraigado, actúa como una firma, evidencia de que el objeto tiene más historia, estructura y sutileza física de lo que una mirada casual implicaría. Centrarse en la mecánica que subyace a esta estabilidad permite un estudio más profundo de las fuerzas implicadas. El calentamiento solar a medida que Atlas de 3 ojos entraba en el sistema solar interior desencadenó la sublimación de compuestos volátiles en el núcleo, pero dicha sublimación parece inusualmente coherente. En lugar de erupciones caóticas que producen columnas transitorias, el chorro se ha convertido en un canal persistente para la eyección de material. Dicha consistencia implica un conducto o fisura que permanece abierta, estructuralmente reforzada o continuamente expuesta, y que resiste el colapso o la desviación a medida que la masa escapa. En muchos cometas del sistema solar, los canales cambian o cesan a medida que cambia el calentamiento estacional o el núcleo rota. Sin embargo, este cuerpo interestelar ha conservado la estabilidad, lo que sugiere algún tipo de memoria estructural dentro del núcleo, una arquitectura geológica o criogénica lo suficientemente robusta como para sobrevivir a su largo viaje interestelar y al calentamiento actual. El fenómeno invita a repensar la posible formación física e histórica de los cometas interestelares. A diferencia de los cometas típicos del sistema solar, estos cuerpos probablemente han soportado numerosos ciclos de calentamiento y enfriamiento durante sus acercamientos a otras estrellas o a través de regiones con diferente radiación. Sus superficies podrían presentar cicatrices de antiguos encuentros. Aún así, el Atlas de 3 ojos se comporta como si sus regiones activas hubieran persistido a lo largo de vastas escalas de tiempo sin sufrir alteraciones importantes. La estabilidad del chorro sugiere que los cometas interestelares podrían estar más estratificados, cohesionados o compactados por procesos cósmicos de lo que se había modelado previamente. Por lo tanto, cada observación del objeto nos enseña cómo la materia migra, sobrevive y se transforma a lo largo de distancias astronómicas. Igualmente intrigante es la relación entre la estabilización giroscópica y la trayectoria del objeto. Una dirección constante del chorro produce una fuerza constante, pequeña pero medible. En las semanas cercanas al perihelio, las mediciones de la trayectoria detectaron una aceleración sutil y persistente, incompatible con la gravedad por sí sola, un efecto no gravitacional atribuible al empuje del chorro. Lo que realza el escenario es que el vector de empuje se mantuvo fijo durante largos intervalos, lo que ofrece una oportunidad excepcional para tratar al cometa como una sonda natural propulsada por fuerzas continuas predecibles que pueden modelarse con precisión. Los analistas de trayectorias pueden utilizar estas observaciones para mejorar los métodos de predicción de objetos entrantes activados por calor. En lugar de lidiar con explosiones aleatorias, los observadores ahora se enfrentan a un caso de regularidad mecánica por parte de un visitante extraterrestre.
Esto tiene implicaciones adicionales para la detección de orígenes interestelares. Si algunos cometas interestelares activan chorros inherentemente estables, sus trayectorias podrían cambiar de forma más predecible de lo que se creía, lo que facilitaría los esfuerzos para rastrear sus orígenes. Normalmente, rastrear un sistema original es extremadamente difícil debido a que millones de años de interacciones gravitacionales alteran las trayectorias. Pero una fuerza no gravitacional constante añade un elemento rastreable, con datos a largo plazo que caractericen dicha fuerza. Los investigadores podrían algún día vincular ciertas regiones de eyección o cúmulos estelares con cuerpos con propiedades específicas de spin chorro. Más allá de las cuestiones de origen, el comportamiento del chorro aporta ideas sobre la distribución de volátiles en el núcleo. Si bien muchos cometas del sistema solar presentan bolsas superficiales que se activan con el calor, TRES y Atlas parece extraer de un reservorio subterráneo que alimenta el chorro de forma constante. Esto implica una estructura interna más profunda, canales, capas de hielo o venas, lo que revela pistas sobre su formación, acreción gradual en un disco protoplanetario distante, esculpido por colisiones o procesos incompletos de formación planetaria en su sistema de origen. Un chorro estable sugiere un canal reforzado o un flujo de material autosostenido que impide que el respiradero se selle, equilibrando la erosión y la reposición. Un área de interés clave es cómo el entorno de plasma del cometa se acopla a la rotación. El material expulsado por el chorro se ioniza con la luz solar, formando una envoltura de partículas cargadas. En la mayoría de los cometas, el comportamiento del plasma fluctúa enormemente con chorros caóticos, lo que complica el modelado. En este caso, la estabilidad del chorro puede producir una envoltura de plasma con alineaciones de campo persistentes, señales rotacionales que se propagan a través de la cola y patrones de acoplamiento magnético que se repiten en cada rotación. Estas características ofrecen una perspectiva inigualable de la dinámica del plasma alrededor de cuerpos pequeños, información difícil de obtener incluso con encuentros cercanos con naves espaciales, que pueden dañar los instrumentos en regiones ricas en iones. Con TRIA y Atlas, los astrónomos cuentan con un laboratorio remoto pero estructurado para estudiar el acoplamiento de plasma-rotación de larga duración, mejorando la comprensión de cómo los campos magnéticos y las interacciones del plasma refuerzan la estabilidad del chorro. Si las partículas cargadas dentro de la coma se organizan a lo largo de líneas de campo alineadas con el eje de rotación, podrían ayudar a anclar el chorro creando un andamiaje electromagnético. Este ciclo de retroalimentación, la rotación mantiene la dirección del chorro. El chorro produce un flujo de plasma. El plasma se alinea con los campos magnéticos y esa alineación refuerza el chorro, podría contribuir a la resistencia de la orientación. En esencia, el Atlas de 3 ojos puede ilustrar cómo un pequeño cuerpo helado puede actuar temporalmente como un complejo sistema plasma mecánico. Además, su periodo de rotación, razonablemente bien definido, permite a los investigadores comprobar si el chorro altera el giro con el tiempo. Si el flujo de masa es lo suficientemente intenso, puede generar pequeños pares de torsión y modificar lentamente el giro. Efectos observados en los cometas del sistema solar, pero a menudo enmascarados por una desgasificación impredecible. El chorro estable en este caso permite realizar mediciones controladas, lo que permite modelar pequeñas variaciones en la rotación, la aceleración o el bamboleo. Comparar los cambios observados con las predicciones de la física rotacional permitirá comprobar si los cometas interestelares siguen las mismas leyes mecánicas o si sus estructuras internas presentan anomalías. Otra implicación interesante se relaciona con la astrobiología, que no sugiere vida a bordo del cometa, sino que considera el transporte de material a través de la galaxia. Los chorros estables y de larga duración implican condiciones internas que preservan el hielo y el polvo a lo largo de inmensas distancias. Si estos cuerpos transportan compuestos orgánicos, su robustez interna cobra relevancia para las teorías de la transferencia interestelar de material prebiótico. Un núcleo capaz de mantener el orden interno durante millones de años podría proteger moléculas frágiles y transportarlas intactas a otras estrellas. Si bien no se sabe que Atlas de 3 ojos contenga moléculas inusualmente complejas, la estabilidad del chorro apunta a una composición interna duradera y, por lo tanto, a una mayor capacidad de supervivencia de los compuestos orgánicos de la que se suele suponer para los cuerpos helados errantes expuestos a la radiación cósmica. Si te gustó, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de los chorros giroscópicos de TRIA y Atlas y los hallazgos de la NASA? Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima vez.